cual, ¿sí? Tengo una temperatura A y tengo una temperatura B y C que son iguales y que es más o menos el doble, ¿verdad? Y acá van las presiones. ¿Qué presión tengo? Recién dedujimos que la presión de B es mayor que a la presión de A y C. Ojo, porque acá no tengo datos, voy a poner como que la presión de A y C sea esta y que la presión, perdón, de A y C está bien, la presión de B sea el doble. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir puntos, ¿sí? Los puntos de igual tacto. Voy a obtener en esta gráfica puntos de que rectas, pero ¿qué tipo de rectas? Perdón, pero de acá tengo una... ¿Este punto cuál sería? ¿Qué punto sería? ¿A, B o C? ¿Qué estoy uniendo? La T de A con P de A. O sea, este punto sería A. Este es B. Y este sería C. Porque estoy uniendo los datos de esos puntos, o sea, los datos que coincidan para el mismo punto. T A y TB, dijimos que, perdón, A y B tienen el mismo volumen, por lo tanto, tienen que pertenecer a una misma recta. Perdón, que la recta no me da esta recta. ¿Sí? Es difícil hacerlo desde acá. Y C, tenemos un solo punto. Entonces, obtenemos rectas. Estas serían una recta de igual volumen. A y B. O sea, voy a obtener una isocora. ¿Sí? Isocora. Y C tiene otro volumen. Por eso la gráfica me da así. Y puedo hacer las mismas transformaciones que tenía el gráfico anterior. De A a B, ¿cómo era la transformación? ¿De qué tipo? Porque eso lo habíamos hecho en la clase pasada. Isocora. Isocora. Por lo tanto, acá también lo tiene que ser. Por eso se desplaza sobre la recta. De B a C era isoterma. Y de C a A, isobara. Vuelve a producirse el mismo ciclo, nada más que en un gráfico PT. Es decir, yo puedo, con los datos que tengo, puedo realizar representar las tres gráficas, o sea, las transformaciones en las tres gráficas. Esto mismo puedo hacer para presión-volumen. Acá tengo la presión, tendría que cambiar aquí volumen A igual a volumen B por este y aquí volumen C. ¿Y qué tendría ahí en ese caso? Rectas. Yo diría puntos de igual temperatura que son curvas, y a la que le llamamos isoterma. ¿Sí? ¿Pueden hacerlo solos? Intenten hacer esa gráfica. Yo voy a borrar aquí. Esto ya lo copiaron o ya está. Intenten hacer ustedes solo la de presión-volumen. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es decir, cómo a partir de una gráfica puedo obtener las otras dos. Está bien, acá no tenemos datos. Ya vamos a hacer una con datos concretos. Pero esto es para entender
bien cómo es el proceso de transformar una gráfica en otra, a partir de los mismos datos, porque una gráfica me está dando todos los datos necesarios para poder transformarla en la otra. ¿Mm? Ahora solo presión, volumen y... ¿Está claro? ¿Creen que se pueden animar a hacerlo? Bueno, Maxi, gracias por contestar. ¿No te parece que les comí la lengua a los ratones? Ahí lo tienen de vuelta para obtener los datos. Les voy a dibujar acá. Presión volumen. ¿Ya está? ¿Más o menos? Una cosa que tienen que tener en cuenta para hacer estos gráficos es que tengo que usar, obviamente, una regla y una escala para poder, para que me puedan coincidir los puntos, si no, estoy frito, me da cualquier gráfico. Acá, fíjense, yo he cambiado la gráfica y tenemos una gráfica presión-volumen. ¿Qué voy a obtener? Dos temperaturas, TA y TB igual a TC. Pueden notar que el crecimiento es de las temperaturas es alejándose del origen de la gráfica, porque TA es menor que TB y TC. Y pueden observar también que las transformaciones mantienen de AB a volumen constante, o sea, isocórica, de B a C a temperatura constante y de CA a presión constante. ¿Sí? Vamos a ver, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, Joana. Benja, Cristian. Sí, profe, lo voy a intentar. Bien, entonces vamos a ver si eso es así con el próximo ejercicio. Donde yo tengo que, a partir de datos que tengo, que esto también es un ejercicio que puede ser ideal para el examen, sobre todo ahora que tenemos que elegir, tenemos como opciones. Dice, un molde de gas ideal sufre estas transformaciones, es decir, va de 1 a 2 a volumen constante, de 2 a 3 a presión constante, y de 3 a 4 de nuevo volumen constante. Tiene dos temperaturas, T1 que es igual a T3 y otra temperatura
T2 es igual a T4. ¿Sí? Ahora, fíjense que también tiene volumen 1 igual a volumen 2, volumen 3 igual a volumen 4. Tengo 3 presiones, presión 1, presión 2 y 3 y presión 4. Ahora, ¿cuál de estos gráficos que están aquí representa las mismas transformaciones? Lo que tengo que hacer es seguir los mismos pasos que está siguiendo este gas en sus transformaciones aquí. De 1 a 2 dijimos que es volumen constante. En esta gráfica de presión-temperatura, 1 y 2, ¿están a volumen constante? Sí. ¿Verdad? ¿Lo ven? Porque esa transformación sucede en una isocora. Por lo tanto, es a volumen constante. De 2 a 3, es a temperatura constante porque fíjense que la transformación sucede a una misma temperatura, que es esta. La transformación de 2 a 3 acá, ¿es a temperatura constante? ¿Sí o no? ¿No es a volumen constante? De 2 a 3, de 1 a 2 es a volumen constante. ¿Por qué digo que es a volumen constante? Porque si yo llevo al eje, veo que tiene el mismo valor. Pero de 2 a 3, ¿qué valor tienen igual? De presión. Entonces es a presión constante, no a temperatura constante. De 2 a 3 es a presión constante, cambia de temperatura, de 2 a 3 que está aquí, cambia a esta temperatura de T3. El volumen también cambia. El que no cambia es la presión. Entonces no coincide esta transformación aquí porque dice que esta es a temperatura constante. Tienen que aprender a leerlo a los gráficos. Y de 3 a 4 voy a hacer, se desplaza esa transformación sobre una isócora, tenemos volumen constante, que también sucede aquí, pero no coinciden en esta transformación de 2 a 3. Veamos en este PB es igual a este, nada más que este es BP y este es PB. De 1 a 2, acá me indica cómo es esta transformación. A presión o volumen constante o a temperatura constante en este gráfico. Lo vamos a hacer más grande. Aquí. ¿Cómo es esa transformación? Presión constante, profe. Presión constante, muy bien. ¿Sí? Porque cuando gas pasa de este punto 1 al punto 2, no cambia su presión. Sí cambia su volumen y su temperatura. No coincide con esta gráfica porque de 1 a 2 es a volumen constante y acá de 1 a 2 es a presión constante. La descartamos también. Aquí veamos, en este gráfico presión-temperatura. La transformación de 1 a 2, ¿cómo es? ¿A volumen? ¿A presión o a temperatura constante? Volumen. Volumen constante, muy bien. De 2 a 3, ¿cómo es de 2 a 3? Presión constante. Y vuelve acá a ser volumen constante. Coincide con esta. Esta otra también es volumen constante, presión, temperatura constante. Y acá varía. Este es volumen constante y acá temperatura constante, entonces este no es
cuál es el gráfico que representa estas mismas transformaciones, es este gráfico. ¿Se entiende cómo se hace el análisis? Eso mismo tiene que suceder cuando yo transformo una gráfica que tenga, o cuando tengo que dibujar las tres gráficas, ¿cómo va a suceder en este ejercicio? ¿Sí? Dice, tengo un gas ideal que inicialmente está a esa temperatura, a esa presión y con ese volumen. Partimos de ahí, eso es una situación inicial. Si mantiene temperatura constante, o sea que en el punto 2 o A, ¿sí? Vamos a poner los primeros datos, vamos a sacarlos como presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. En el punto A tenemos la temperatura de A, que va a ser la misma que el punto anterior, porque la mantengo constante, y aumento la presión al doble. Es decir, presión A va a ser 2 atmósferas. ¿Cuánto va a ser su volumen? Acá voy a utilizar todas esas leyes que vimos la clase pasada al principio. Luego, del estado A pasa al estado B, donde ahora a ese volumen que calculé lo mantengo constante, por lo tanto el volumen de B va a ser igual al volumen de A. Y disminuyo la temperatura a la mitad, que voy a tener que calcular la presión de PB. Y así sucesivamente. Cuando tengamos todos esos datos, vamos a hacer las gráficas. ¿Sí? ¿Estamos? Podemos ir. Les mantengo aquí para que puedan ir sacando los datos y calculando. Lo único que quería decirles, mostrarles, que siempre partimos de una situación donde conozco todos estos valores a otra situación. Me voy a basar en esta relación, donde en el primer caso lo que mantiene constante es la temperatura, por lo tanto TI igual a TA, se puede simplificar y me queda la ley, la temperatura constante. De esta manera voy a obtener lo que necesito, que es el volumen A. Cuando paso de A a B, establezco la misma relación, pero recién a partir de siempre es comparativa con el estado anterior. Explico esto porque muchas veces lo que hacen es volverlo a relacionar con este. No, este ya es pasado, ¿sí? Tengo que siempre relacionarlo con el punto inmediato anterior, el estado inmediato anterior. ¿Ok? De ahí en más puedo ir sacando todos los datos que tenga como incógnita. ¿Estamos? Si me aprendo esto, en función de que tenga volumen, presión, temperatura constante, voy eliminando aquel que esté constante. ¿Ok? Bueno. Vamos a volver a los datos y vamos calculando a ver qué nos va dando. Bien ordenado los datos que hagan falta. Acuérdense que los datos siempre tienen que estar en atmósferas, grados Kelvin, litros para hacer las gráficas, ¿sí?
Bien. ¿Cuánto da el volumen de A? Si nosotros temperatura constante, aumentamos la presión al doble, el volumen es inversamente proporcional, por lo tanto va a disminuir a la mitad. Sería 15. Obviamente, 15. Si aplico la ecuación P por B, PI por BI igual a PA por BA, tiene que dar 15. Entonces ya tenemos el volumen de A. Pero va a tener el mismo volumen. La temperatura ahora va a ser de 150 grados Kelvin. ¿Cuál va a ser su presión? Y mantuve constante ahí el volumen. Entonces tengo que aplicar. A ver, vamos a ver. Vamos a salir de acá. Acá tengo datos, ¿sí? Pero en las iniciales disminuye el volumen de la mitad, el mismo volumen de este punto, que en este caso, manteniendo el volumen constante, disminuye la temperatura a la mitad. Entonces ahora tengo volumen constante, voy a tener TA sobre TA igual a P sobre mi incógnita. Si acá lo dejé, ¿qué me va a quedar? Igual, va a ser igual a una atmósfera. El último punto de la presión constante. Por lo tanto, la presión constante duplico el volumen, no va a pasar la temperatura, se va a duplicar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos datos son igual a los datos iniciales. Por lo tanto, estas transformaciones vuelven al origen. Esto va a graficar. Tengo dos puntos que intervienen en la transformación. Vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es sobre T. La otra la van a hacer ustedes. ¿Qué presiones tengo? Tengo solamente dos presiones. Uno de dos. Nada más que una atmósfera es común al inicio a B y C. Y una presión 2, con 2 y 1. Y temperaturas que tengo también 2, una de 150 y una de 300. Bueno, lo que tengo que hacer es unir los puntos que tienen esos valores de presión o de temperatura, y voy a obtener, como es una gráfica presión-temperatura, ¿qué voy a obtener? Rectas de igual volumen. Estos volúmenes están acá, que también van a ser dos, por lo tanto tengo que obtener dos rectas. Voy a trazar paralelas para encontrar los puntos, ¿sí? Y una vez ahí, ¿qué hago? Voy marcando, por ejemplo, I, ¿qué tiene? 300 grados de temperatura y presión de una atmósfera. Por lo tanto, este es el punto en el cual se inicia el punto inicial. ¿A dónde está? También tiene 300, pero tiene 2 atmósferas. Por lo tanto, este será A. De ahí ya vas a ver que tiene estos datos. Temperatura de 150 y la presión de una atmósfera. O sea que este es C.
Y por último vuelve al inicio, o sea que este coincide con quién, con I. Fíjense, tengo que obtener dos rectas de volumen. Un volumen I y C de 30 y un volumen AB de 15. O sea, una de las rectas, vamos a cambiar los datos para acá, es esta, que espero que me salga, me parece que me va a ser más fácil así. Un poquito desplazado, pero porque esta se me cruzó. Vamos a poner un poquito más acá. Y esta otra recta que, como coinciden los dos, es la de 30. Esta sería 30, perdón, 15. Sí, B ya de 15 litros y esta de I y C de 30 litros. ¿Y las transformaciones cómo son? De A a B, perdón, de I a A, ¿sí? De aquí para aquí, ¿qué mantuvimos constante? La temperatura de 300 grados. Entonces, la transformación es así. Vamos a hacerla de otro color para que se vea. Temperatura constante. Cuando pasé de A a B, ¿qué mantuve constante? De A a B se mantuvo constante el volumen, por lo tanto, la transformación va de aquí a aquí. Y de B a C, ¿qué mantuve constante? La presión de la atmósfera, entonces viene de aquí a aquí. Estas serían las transformaciones transformaciones que ha sufrido este gas ideal para ir desde un punto inicial a un punto final. De la misma manera, tiene que hacer la gráfica de volumen-temperatura y la de presión-volumen. Así que, guiándose por cómo lo he construido yo, ahora ustedes hagan las suyas propias. Intenten hacerlo, pónganse a trabajar en hacerlo para ver si podemos entender cómo es el procedimiento. ¿Okay? Estas transformaciones que están marcadas aquí se deben respetar obviamente en la gráfica. Perdón, Santiago, me habías pedido que vuelva a explicar y no he leído. ¿Qué cosa querías que te vuelva a explicar? El gráfico anterior. Aquí grafiqué todos los valores de cada uno de esos puntos que iba pidiendo ahí. Te va diciendo a lo largo de la consigna, te va diciendo cuáles son las variables que están constantes, ¿sí? Porque de la única manera que puedo pasar de un estado inicial a 1A es tratando de mantener alguna variable constante. Siempre esos pasos se hacen tratando de mantener una de las variables constante para ver cómo funcionan las otras dos. Acá en este caso mantiene constante la temperatura. Cuando pasa de A a B, ¿qué mantiene constante? Volumen constante.
Y cuando pasa de B a C, lo hace a presión constante. Entonces, esto mismo que sucede acá es lo que uno puede graficar después. Ahora, para hacer un volumen temperatura, tengo que dejar esto mismo, y acá voy a poner a escala 2 volumen, que podría ser exactamente la misma escala aquí, nada más que aquí tendría que poner, cambiaría. Pondría 15, 30 litros, y esto sería volumen. Y vuelvo a encontrar, pero seguramente que la transformación no va a ser exactamente igual que esta. Tengo que volver a encontrar esos puntos que me permiten encontrar, cuando haga volumen, temperatura, rectas de igual presión en ese caso. Que también van a ser dos, porque tengo dos presiones en todas estas transformaciones. ¿Ok? Entonces, a partir de este gráfico, unan esos puntos que yo les digo. Sí, vamos a tratar de unir. Por ejemplo, I tiene, partimos de un estado que tiene temperatura de 150 y presión, perdón, y volumen de, ¿cuánto es el volumen de I? El volumen de I es 30 litros. Entonces, este punto le corresponde a I. Es el punto que me va a permitir graficar la presión de una atmósfera. El punto A. ¿Qué temperatura tiene? 300. ¿Cuánto de volumen? 15, ¿verdad? Entonces, este se corresponde al punto de A, de la presión de A. B tiene 150, 15 litros. Este es B. Y el otro vuelve a coincidir acá, este I, que es igual a C. ¿Ok? Acá hay algo que no está bien. Que C no es acá, es acá. Tiene 300 grados y 30 litros. O sea, corresponde con este, ¿se entiende? Voy a marcar mal ahí. Entonces, D, I y C son puntos que unen igual presión de una atmósfera, porque todos tienen presión de una atmósfera. Entonces será una recta que los unirá a ambos, y que tiene que pasar por el origen. Y la otra sería esta de A, de 2 atmósferas. O sea, esto es presión de B igual . Y esta es la presión de A, que es igual a 2 atmósferas. ¿Sí? Y si yo grafico las transformaciones, son igual que las anteriores. La primera es a temperatura constante, o sea que de I a A es a temperatura constante. De A a B dijimos a volumen constante, por lo tanto tendrá que desplazarse de A a B a volumen constante y lo hace a volumen constante. Y de B a I va a presión constante, por eso se desplaza por... ¿Sí?
¿Ahora se escuchó mejor? Gracias, Maxi. Bien. ¿Se escuchó y se entendió? Bien, Manuel. Bien, Santi. Ok. Bueno, esto, bien, entonces ahora lo que falta sería el gráfico de presión-volumen. Háganlo solo. ¿Qué tendría que obtener? ¿Cuántas isotermas tendría que obtener? Tantas como temperaturas estén en juego aquí, ¿sí? ¿Cuántas temperaturas hay? ¿Cuántas temperaturas alcanzan estos puntos? Solo dos. Una de 150 grados Kelvin y la otra de 300. Por lo tanto, voy a obtener puntos para solamente esas isotermas. ¿Ok? ¿Y quiénes van a estar en esa isoterma? El punto inicial A y C pertenecen a una misma isoterma, por lo tanto van a estar en una misma curva. Y D va a estar solito en la curva de más abajo. Inténtenlo hacer solos, porque esto de la única manera que se aprende es haciendo. ¿Mm? A ver qué otro ejercicio hay. Ahora solo presión volumen ahora. Y después lo corregimos.
Pues la gráfica quedaría una cosa así, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos el punto A, que se corresponde al volumen de 15 litros y 2 atmósferas. ¿Mm? Perdón, el punto I, el punto I, volumen de 30 litros y una atmósfera. A, 2 atmósferas y 15 litros. A. B, que tiene una atmósfera y 15 litros. Y C, 30 litros una atmósfera, vuelve al mismo punto. A y C, A, I y C pertenecen a la isoterma de 300 grados. Y B a la isoterma de 150 grados Kelvin. Las transformaciones seguirán siendo de I a temperatura constante, de A a B a volumen constante y de B a C a presión constante. ¿Sí? No me puedo saltar, por ejemplo, de aquí a un punto acá. Lo tengo que hacer siguiendo las transformaciones que me indicaba, manteniendo la... ¿Sí? Lo intentaron hacer, lo pudieron hacer, salió parecido, salió igual. ¿Cómo fue? A mí me salió igual, profe. Bien, ya. O sea, si salió, ya estamos en buen camino. ¿Mm? Les recomiendo que hagan los ejercicios, porque ya van a ser las 6, que hagan los ejercicios, hay varios de gráficos, para que adquieran una destreza en hacerlo, y el lunes, que sería nuestra clase última anterior del examen, vamos a ver alguna cosita más sobre gases ideales y sobre todo que me digan cuáles son las dudas que puedan tener respecto de cualquiera de los temas, ¿sí? Y ya tendrían que haberse puesto a estudiar. Para esa fecha ya supongo que ya el lunes ya habrán agarrado un poco los ejercicios. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el próximo lunes, entonces. Espero muchas dudas de ustedes y prepárense. ¿Mm? A ver qué departamento está entrando aquí. Terminamos por hoy. Chao, chao, Maxi.